Muy buenas a todo el mundo, ya estamos en directo para hablar sobre veganismo, sobre dietas veganas, a darle mucha caña. Vamos a esperar a que avise a la gente y empezamos. Ya veo por aquí a Javi, Elvira, Jamie. Escribidnos desde dónde nos estáis viendo, nos haría mucha ilusión saberlo. Hola, hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Bueno, viene un directo muy pero que muy interesante. Ya sé yo que entre las personas que estáis en esta cuenta, en esta comunidad, os interesa mucho toda esta parte de la nutrición, en concreto del veganismo, así que hoy vamos a poder resolver un montonazo de dudas con una persona experta. Así que, hola desde Colombia, hola. ¡Qué cracks! Muy bien. Desde Venezuela, Paraguay. Madre mía, desde todo el mundo estamos aquí. ¡Qué buena! Bueno, ¿tenéis ganas de este directo? Darle ahí corazoncitos a tope. Debo decir que tenemos la suerte de contar con Javi, que es una auténtica máquina. Ahora le voy a presentar en condiciones. Pero es una persona súper ocupada que está a mil proyectos, a mil cosas, con sus pacientes, con todas las cosas en las que está involucrado. Y es una suerte que nos vaya a dedicar un ratito hoy. Así que dale ahí corazoncitos para agradecerlo, que si yo pudiera también les daba. Ahí estamos, muy bien. Hola Alexis desde Ecuador, desde Argentina Carlos. Ahí estamos, genial. Bueno, pues ¿por qué hemos decidido hacer este directo sobre veganismo? Pues básicamente porque es un estilo de dieta que se está popularizando, entre comillas, bastante. De tal manera que muchas personas, pues, tenemos inquietudes, ¿no? De acerca de qué es el veganismo, qué beneficios o qué desventajas tiene volverse vegano, qué impacto tiene en el medio ambiente. Y estamos tomando mucha conciencia acerca de toda esta parte, ¿no? De este estilo de dieta y demás. Y además, como esto se está popularizando tanto, que ahora veremos por qué y las razones, pues básicamente también nos van a venir personas, vamos a tener pacientes que son veganos. Y muchas veces no tenemos el conocimiento, nos genera muchas dudas, el saber cómo abordarlos, cómo ayudarles, esos mitos que hay alrededor del veganismo. Y vamos a contar con una persona que es un auténtico crack, es una persona increíble y es Javier Pena. Él es nutricionista, graduado en nutrición humana y dietética. Además es máster en nutrición de alto rendimiento, es un auténtico máquina. Bueno, aparte de los mil títulos que tiene, pues hay que destacar que es una persona increíble, que transmite unas vibraciones y un buen rollo increíble. Es fundador de Happy Food, que tiene ahí unas formaciones muy, pero que muy buenas para hacer la transformación, para empezar a reducir ese consumo tan elevado de carne y volvernos más, poquito a poco, más vegetarianos, más veganos. Y también es cofundador de Cross Training Institute, un lugar súper chulo para aprender sobre todo de CrossFit y una metodología diferente que han creado entre unos compañeros que también son unos auténticos cracks. Así que si os gusta ese mundillo os animo a apuntaros por ahí, a echarle un vistacillo a las páginas, porque son una barbaridad y aportan muchísimo contenido. También ha asesorado a cientos y cientos de deportistas y de personas de todos los niveles. Y también destacar de él que es vegano desde 2017. Desde 2017 redujo su consumo de carne y como digo, tiene una formación chulísima para reducir el consumo. Todas esas personas que estáis pensando en reducir el consumo animal, pues podéis contar con él para que os ayude. Además es ponente en diversos sitios para profesionales, para profesionales del deporte, etcétera, etcétera. Y tiene como propósito, ahora nos contará él, el reducir y evitar la muerte de 10.000 vidas animales y ayudar sobre todo a reducir a miles de personas el consumo de carne y pescado, que como vamos a hablar hoy, tiene un impacto sobre el medio ambiente increíble. Así que con todos vosotros, con todas vosotras, vamos a hablar con Javi. Vamos a ver si... Ahí estás. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, Carlos?
Genial, ¿qué tal tú, Javi? Muchísimas gracias por estar por aquí. Nada, Jolín, gracias a ti. ¿Y cómo estoy? ¿Cómo voy a estar con este pedazo de presentación? Pues genial, estoy por las nubes, vaya. Así da gusto venir a un directo presentándote así. Mira, estoy hasta colorado, tío. Qué No guay. es para menos, Javi, porque eres un auténtico máquina. Y como decía, antes de comenzar, me gustaría agradecerte que hayas invertido tu tiempo en estar aportando a nuestra comunidad. Creo que va a ser súper valioso para todos nosotros, como profesionales y como personas. Así que un auténtico placer. Y por supuesto, preséntate tú también en condiciones que tienes ahí un propósito increíble que va a salvar muchas vidas y ayudar a muchísima gente a mejorar su salud. Qué buena. Bueno, antes de presentarme, Carlos, pues muchísimas gracias a ti por traerme a esta pedazo de comunidad que tienes, porque igual las personas que estáis viendo el directo no sois a lo mejor conscientes, pero estáis, si seguís a Carlos, siguiendo una de las mejores cuentas de enfermería que existe. Y fíjate que es curioso, porque en cuanto dije que iba a hacer un directo contigo y se lo conté pues a algunos compis enfermeros, compis enfermeras, me fliparon diciendo, pero ¿tú conoces a Carlos Pulito, el de Enfermería Evidente? O sea, que tienes un séquito ahí, una comunidad enorme y no es para menos porque es brillante lo que haces y, oye, de verdad que yo me siento afortunado y agradecido de estar aquí y son palabras sinceras y lo sabes que te admiro un montón como persona y como profesional. A nivel de Muchísimas gracias, presentación, Javi. nada, Jorín, a nivel de presentación, poquita cosa puedo añadir después de todo lo que has dicho un poquito, si puedo presentarme un poco más en detalle, en lo personal, pues soy Javier, soy, como ha dicho, dietista nutricionista, pero sobre todo soy un apasionado, ¿no? Un apasionado tanto del conocimiento, de aprender y sobre todo de divulgar. Y yo creo que como compartimos esta pasión por crecer y hacer que el resto de personas crezcan, nos llevamos también seguro por eso. Y de verdad que lo has dicho todo. Si pudiera añadir alguna cosa, es que realmente mi gran propósito es salvar, ojo, 10 millones de vidas, no 10.000, porque ahora veremos que parece un número descabellado, pero no es para nada algo imposible si conseguimos que cada persona del mundo aporte un granito de arena. Entonces, de hecho, este propósito va de la mano de uno un poco más grande y vamos a decir más soñador todavía, valga la redundancia, y es que me encantaría, y de hecho por eso hago lo que hago, y destino parte de los beneficios que gano ahora mismo en colaborar y contribuir con asociaciones que promueven el bienestar animal y santuarios y demás, pero me gustaría que al cabo de unos cuantos años pueda decir que incluso no soy fundador de Happy Food o de Cross Training Institute, sino de un santuario animal. De verdad que esto es lo que últimamente hace que me despierte cada día con energía y con ganas de hacer lo que hago, porque la verdad que me llenaría, ya que desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que es lo que me mueve y entonces estaré encantado de poderos aportar todo lo que yo sepa en cuanto a alimentación vegetal, cómo empezar a contribuir. De hecho, ya adelanto que para las personas que estéis aquí vais a tener un regalo que he preparado con muchísimo cariño para que empecéis a introduciros en este mundillo. Y oye, también aprovecho y saludo a las personas que hay por aquí, que he visto caras conocidas, sin ir más lejos. Esto un comentario de Aida por ahí, que bueno, es un amor, te mando un besazo desde aquí. He visto caras conocidas, he visto a Violeta, y bueno, se está uniendo muchísima gente. Me encantaría poder saludaros a todos, pero ostras, es increíble, pedazo de comunidad tienes. Pues aprovecho también para agradecer a todas las personas que nos estáis viendo en directo. Sé que hay muchas personas que nos verán en diferido, así que también muchas gracias por su tiempo. Y para empezar a abrir boca, Javi, me gustaría que nos contases un poquito, ¿no? ¿Cómo fue ese convertirte en una persona vegana, en reducir ese consumo de carne? Ya llevas un montonazo de años, desde el 2017, o sea que es una barbaridad. ¿Y cómo fue ese cambio de chip y qué te impulsó, qué te llevó a hacerlo? Fíjate que es muy curioso porque sabía lo que me había llevado a dar este salto, que ahora lo explicaré, pero no sabía que era algo que no solo me ha pasado a mí y que no es fruto de la casualidad o simplemente alguna idea que se me tira a la cabeza, sino que hace poquito, cuando me leí el libro de por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, que es un libro que os recomiendo que os leáis, vi que era un patrón que es a nivel psicológico, que se repite en las personas y la verdad que me encantó comprender un poco los procesos que llevé durante esta etapa. Porque, como bien dices, en 2017 dejé de consumir lo que es carne y pescado. Ciertamente, vegano no lo fui hasta el cabo de un par de años, era vegetariano. Es decir,
comía lácteos y huevos, pero carne, pescado y demás no. Y lo que me llevó a dar este paso es que, bueno, yo siempre me he considerado una persona muy animalista, siempre pues al final como la mayoría de las personas, ¿no? Vemos un perrito y nos morimos de amor, un gatito también. Estas típicas mascotas siempre me han encantado. Además, pues como que yo siempre he querido tener un perro y no lo he tenido y demás. Y yo me acuerdo que tenía un conejo. Cuando tenía unos 14 añitos o así, 13, 14, trajimos un conejo a casa y demás y lo teníamos. Y al cabo de poco tiempo, me acuerdo que dejamos de comer conejo en casa, porque nos daba pena. Al final decíamos, jolín, estoy aquí con mi conejo que le quiero y le acaricio, ¿cómo me voy a meter un conejo en el plato? O sea, era como un despropósito, pero sí que seguíamos comiendo pollo, cerdo, ternera, etcétera. Pero yo ahí realmente no me lo cuestionaba, no me lo planteaba. Era simplemente, pues, oye, carne, lo que se ha comido siempre, la comida que es, ¿no? Y ahí es donde luego me di cuenta, ¿no? De este primer clic, que fue cuando poco a poco me fui dando cuenta de que lo que tenía en un plato no era un ingrediente, sino que era un ser vivo y que sentía, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esto lo cuento ahora como de forma muy rápida, pero fue un proceso que llevó tiempo, llevó años. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando me empecé a hacer estas preguntas y a cuestionar el por qué de sí a una comida, no a la otra, rápidamente como que hacía un buff, un borrón mental y decía, no, 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 y a lo mejor me autoconvencía a mí mismo, es que esto es lo normal, es que hay que comer carne, es que está muy rica, es que no sé qué, no sé cuántos, fuera. Y hubo un punto de inflexión que además me acuerdo perfectamente, y es que yo ya estaba en la universidad, ya pasó tiempo, desde esa adolescencia estaba en la universidad estudiando nutrición, y me acuerdo que vi un vídeo, y vi un vídeo que me marcó mucho, que fue un vídeo en el cual mostraban realmente en qué consistía la industria del huevo. Que por si no lo conoce alguien, yo puedo contar todo lo que me pidáis. Es cierto que hay cosas que son gráficas, no las voy a enseñar, pero las puedo contar. Pero yo creo que al final el conocimiento es poder y todo el mundo debe conocer al final de dónde viene su comida y luego decidir libremente, ¿no? Recuerdo que vi ese vídeo y por si alguien no lo sabe aquí, que nos esté viendo o lo esté viendo en diferido, al final la industria del huevo no deja de ser una empresa que necesita beneficios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se tienen gallinas, estas gallinas ponen y ponen huevos y luego también las inseminan y para que se reproduzcan, ¿no? Entonces, el proceso de selección de las gallinas ponedoras básicamente es una gran cadena, una gran cinta donde pasan los pollitos recién nacidos y los cogen y miran, si es hembra, la separan para que sea gallina ponedora, pero si es macho, directamente lo cogen a ese pollito vivo recién nacido y lo arrojan a una trituradora y son triturados vivos. Pues yo me acuerdo que vi ese vídeo y vi totalmente cómo trituraban a cientos y cientos de pollitos y a ver, a mí se me partió el corazón al verlo. Y me acuerdo que ese fue el primer día que me lo planteé. Dije, ostras, es que igual puedo hacer algo, ¿no? Pero es que realmente no era ni consciente de qué podía hacer. Pero rápidamente, pues me volví con mi discurso de es muy difícil, no sé qué, no me quiero poner etiquetas, tal, 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 tal. Y me acuerdo que desde aquel día tuve un run run. Y ojo, fíjate que esto es algo muy curioso y que sigue pasando, que lo comenté incluso en clase y los profesores me decían que no, que cómo iba a hacerme vegetariano, que me iban a faltar proteínas, que me iban a faltar nutrientes. Claro, tú estás estudiando nutrición, que vas a salir siendo un dietista nutricionista, se supone que actualizado al día y competente, y te dicen eso los profesores, pues tú verás. Pero yo, pues que siempre he tenido ese lado, aunque me guste o tenga esta faceta bonachona, siempre he tenido ese lado rebelde. Y quería decir, oye, pues tú me dices que no, pues yo voy a investigar. Y me acuerdo que eso se juntó con ver más vídeos, ver más cosas y cada vez sentirme un poco peor y cada vez plantearme más a menudo el por qué estaba comiendo lo que comía y me llevó al final a comprarme todos los libros que vi de nutrición vegetariana, buscar a nutricionistas expertos en este tema, formarme con esos nutricionistas de forma complementaria y me di cuenta de que es totalmente posible y viable seguir una nutrición vegetariana o vegana. Y ese día me acuerdo que cuando hubo otro detonante, que fue otro vídeo que me impactó mucho, que fue una situación de unas granjas, además en España y demás, dije, hasta aquí, ¿sabes? Porque si lo voy posponiendo, no dejo de estar al final con esta procrastinación infinita que lo aplicamos a cualquier sentido de nuestra vida y dije, hasta aquí. Voy a tomármelo como un juego, a ver qué pasa, porque yo no me quiero etiquetar, yo no quiero sentirme ni obligado ni restringido por algo, voy a probar. Y desde ese día de probar, pues ya ves, han pasado ahora 4 añitos y
sinceramente creo que fue la mejor decisión que tomé en la vida y sobre todo la segunda fue cuando di el salto a una dieta vegana, pero fue un poquito eso lo que me llevó a introducirme en el veganismo. Pues lo primero de todo, Javi, enhorabuena por haber dado ese salto, que es tan difícil, que muchos estamos en ese punto a veces, ¿no? De indecisión, de lo hago o no lo hago. Y lo que me gusta también del veganismo, en cierto modo, es que hay diferentes personas que llegan a él por diferentes vías. Unas personas llegan más por la vía de la salud, de que puede llegar a ser una dieta más saludable, o no, también depende cómo se programe, ¿no? Que de eso sabes un montonazo. Otros llegan por la parte de más el amor y el bienestar animal y otros llegan más por la parte de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que también es una parte que me gustaría que tocásemos un poquito, porque realmente muchas veces etiquetamos, como tú bien dices, en uno de esos tres caminos, en plan, esta gente que está un poco chaladilla y quiere así cosas y tal, y me gustaría también tocar un poquito esa parte y esos mitos que también has ido comentando. Y me gustaría, antes de comenzar, preguntarte si fue un cambio cuando lo decidiste ya radical o hiciste una transición. Pues fíjate, yo lo que hice fue cuando empecé a tomar conciencia realmente de mi alimentación, lo que me propuse primero fue reducir el consumo que hacía de carne, porque, bueno, lo primero fue analizar mi consumo de carne, porque es algo que me di cuenta yo en mis propias carnes y luego me he dado cuenta estos años con la gente que ha venido a la consulta, que no somos realmente conscientes de lo que comemos. Pensamos que sí, porque hacemos la compra, cocinamos y nos lo comemos. Pero realmente no somos conscientes porque me doy cuenta que en el momento en el que le pregunto a un paciente, a una persona, qué es lo que ha comido la última semana, o mejor aún le pregunto cuántas veces suele comer un alimento, primero se lo tiene que pensar porque no lo sabe y cuando se lo piensa y hacemos un registro de los últimos días, se suelen sorprender. ¿Por qué? Porque solemos comer normalmente muchísima más carne de la que realmente pensamos por el simple hecho de que la tenemos a mano y es como, bueno, no tengo tiempo, cojo un filete, lo echo a la sartén, me lo como y ni me doy cuenta. Además, también solemos comer mucha carne en forma de embutidos, pues ¿qué voy a merendar? Un bocata de jamón o de pavo o de cualquier cosa así. Tiramos mucho por ahí y luego ya con comidas fuera y demás. Entonces, el primer ejercicio que le invito a hacer a todo el mundo, de hecho, si estás viendo este vídeo, te invito a hacerlo, coge una hoja y hazlo, anota la última semana qué has comido. Y date cuenta y luego compáralo con lo que son las ingestas recomendadas. Porque el 99% de la gente come carne, pues fácilmente 5 o 6 veces por semana, y en cambio legumbres, pues igual de año en año. O una vez a la semana. Es, Esto es lo primero. Yo lo que hice cuando me di cuenta de ese consumo de carne que tenía fue reducirlo y me propuse una meta que yo le recomiendo a todo el mundo que fue comer 3 veces por semana carne, no más, porque me di cuenta que yo personalmente comía cada día carne, porque además, oye, a mí me gustaba el sabor de la carne, o sea, y era algo que disfrutaba, vamos a decir. Entonces me propuse reducir a 3 días por semana y me costó. Oye, no nos vamos a engañar, porque es que estás cambiando un hábito. Y hay una frase que me gusta mucho y es que dicen que para una persona es más fácil cambiar de religión que de alimentación. Entonces, algo que llevas tantos años instaurando cuesta, pues primero me propuse hacerlo 3 veces a la semana. Y luego, cuando ya decidí dar ese salto, yo dije, bueno, tengo carne aquí en casa, cuando se termine no voy a comprar más. Y así fue, pues como que gradualmente tardé una semanita en terminármelo, ya lo fui haciendo así. Y he de decir una cosa, y es que me acuerdo que como en mi primera semana tuve un arrebato de decir, hostia, está no sé qué, la echo de menos, y me acuerdo que comí un día una fabada de mi abuela, ¿sabes? En mi primera semana como vegetariano, pero precisamente porque en ese momento no estaba etiquetado y no tenía un nivel de conciencia. Que esto también lo digo como para responder a la pregunta de, ¿y no lo echas de menos? Pues no, porque la única vez que sentí eso, lo comí porque fue así y fue a los 5 días de ser vegetariano, porque nunca me gusta etiquetarme, y luego jamás he sentido esa necesidad, ¿no? Y lo hice de esa manera. Y luego cuando di el salto al veganismo fue parecido. Me di cuenta que llevaba mucho tiempo comiendo lácteos y huevos por automatismo y dije, joder, a mí no me gusta hacer las cosas de forma automática, quiero ser consciente y hacerlo realmente porque así lo siento. Y el proceso fue igual, reducir cada vez un poquito más hasta que un día dije, hasta aquí. Y así lo hice. Qué bueno. Al final también a veces es un poco lioso, ¿no? El tema de las etiquetas,
que hay vegetarianos, veganos, crudivegetarianos, hay un montón de etiquetas. ¿Nos podrías aclarar un poquito las principales para que la gente, los que no estén tan familiarizados con esto, lo puedan diferenciar bien? Claro, sí, sí. Fíjate que incluso suele haber mucho desconocimiento porque también van saliendo etiquetas nuevas. Para que te hagas una idea, en Veggie Evoluciona tu alimentación, que es el programa que has comentado que tengo, donde enseño absolutamente todo lo que necesitas para llevar una dieta 100% vegetal, tengo una clase específica hablando justamente de tipos de dieta veggie, porque es que cada vez hay más y seguro que voy a tener que irla actualizando esa clase, porque a veces hasta yo me encuentro con nuevas tendencias, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué estilos de alimentación basados en plantas encontramos? Por una parte, tenemos, digamos, la dieta vegetariana estricta, porque esto es algo que tampoco se conoce mucho, y es que el veganismo realmente hace referencia a un estilo de vida, no va solo de la alimentación. Una persona es vegana cuando no consume ningún tipo de alimento de origen animal, incluyendo los derivados, pero tampoco utiliza pieles para vestirse o productos elaborados con materiales animales, incluso con la cosmética, los fármacos, siempre que sea posible, que de eso luego podemos incluso hablar, que por ahí tú dominas mucho. Eso es el veganismo. Pero en cambio una persona que es exclusivamente a nivel de alimentación se considera vegetariana estricta cuando no come ni carne ni pescado, ni lácteos ni huevos. Es luego, por ejemplo, ovo-lacto-vegetariana cuando no come carne y pescado, pero sí estos derivados, lácteos y huevos, ovo-vegetariana cuando come huevos, lacto-vegetariana cuando toma lácteos, y luego están estos términos, vamos a decir, que han salido nuevos, que yo al principio era muy crítico, pero ahora realmente incluso los apoyo, que está, por ejemplo, el modelo pescetariano, que es una persona que no come carne, pero sí pescado, está el término flexitariano, que esto hace referencia a una persona que en su día a día no suele comer nada animal, a lo mejor algún derivado, pero eventualmente, pues si sale fuera o si tiene algún evento o alguna cosita, pues come carne. Y de hecho quiero aprovechar y hacer hincapié en este término porque yo era muy crítico y estaba en contra de que una persona dijera que es flexitariana y ahora al contrario. Y me encanta el cambiar de postura y decirlo, ¿no? Porque parece como que tenemos que ser fieles a una idea siempre, pase lo que pase. Y yo es algo que ahora le animo a la gente a hacer. Oye, porque muchas veces lo que yo he visto que es como el motivo por el cual no me hago vegetariano es que si salgo a comer fuera, o es que si voy a casa de la abuela, o es que no sé qué, pues yo ahí lo que respondo es, oye, está genial, pues lo que puedes hacer es empezar en tu casa, porque en tu casa te vas a comprar tú, vas a cocinar tú. De hecho, si sigues una dieta basada en plantas en tu casa y una, dos, tres veces al mes, cuatro, comes algo de carne, estás haciendo muchísimo más bien, tanto para tu salud como para el planeta y los animales, que si por el simple hecho de, como no voy a poder en esas situaciones hacerlo, no lo hago nunca, al final no tiene punto de comparación. Entonces, a mí me gusta también ese término y esa forma como de acercarlo a la gente. A mí me encanta también esa parte de ser más flexibles, ¿no? Porque sobre todo hace años, cuando empezó a popularizarse más un poco el estilo de dieta o el estilo de vida vegano, salía mucha gente que es más radical, ¿no? De si no haces y no tal. Y una forma de que llegue a todo el mundo, de que nos concienciemos todos, me parece esa muy acertada, ¿no? De ser un poquito más flexible y también que no nos sintamos tan mal, por decirlo de alguna forma, cuando nos salimos de lo que queremos conseguir. Y el ejemplo que has puesto es lo que hacemos nosotros en casa. Yo no soy vegano, pero por ejemplo en casa no consumimos carne, ni, ni para cenar ni para desayunar. Sí que cuando comemos fuera, pues lo que toque, pero en casa no, nada de carne y intentamos seguir esa dieta más flexible para irnos adaptando y haciendo una transición pues un poquito más cómoda, ¿no? Porque al final también la familia influye, pues eso, si vas fuera a veces no hay tantas opciones y cuesta un poquito más. Me gustaría, Javi, que tratásemos un poquito el tema, porque a mí de lo que más me lleva a intentar decidirme por este estilo de dieta, de vida también, es el tema de la salud y la sostenibilidad. Ya he comentado al principio que un poquito el tema de la salud siempre va a ser, depende cómo se estructure y plantee la dieta, porque puedes comer fatal siendo vegano o comer extremadamente bien. Normalmente las dietas basadas en plantas pues siempre van a ser un poquito más saludables a priori, sobre todo si son alimentos reales, que en base a carnes ultraprocesados, estilo de vida, al final que es todo y hábitos, ¿no? Entonces me gustaría tocar un poquito este tema de cómo afecta adoptar, aunque como tú dices, ¿no? De vez en cuando comas carne,
en cuanto a salud y en cuanto a sostenibilidad ambiental, el hecho de pasarnos a consumir menos carne. Perfecto. Pues esto es un paso increíble y a nivel de salud se nota mucho, sobre todo en las personas que consumen carne en exceso, que a lo mejor mucha gente piensa que no es su caso. Pero si nos ceñimos a las recomendaciones sanitarias y las recomendaciones de consumo que se hacen, por ejemplo, se recomienda que no se coman más de 200 gramos de carne roja a la semana y lo que nos dicen las estadísticas de consumo en España es que el adulto consume de media 150 gramos de carne roja al día. Entonces, estamos ya por ahí tirando muy arriba. Y entonces conocemos la incidencia y la relación que existe entre el consumo de carnes rojas y procesadas y algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon y todo lo que viene siendo en la zona más final, vamos a decir, del tracto digestivo, por ejemplo. Esto ya es una clara ventaja. Luego, a nivel de estudios observacionales, porque es lo que tenemos, se ha comparado la tasa de incidencia de algunas enfermedades en personas vegetarianas, en personas que comen carne y demás. Y se observa que hay una muchísima menor prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, sobre todo enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Pero realmente yo aquí podría tirarme el rollo y decir que es porque es el veganismo y demás, pero creo que es justamente por lo que has comentado. Porque hasta hace poco tiempo, cuando se hicieron esos estudios, que pues igual tienen 6 7 8 años, ¿vale? No existía la oferta de ultraprocesados veganos que existe hoy, porque la cantidad de población vegetariana vegana era muy inferior. De hecho, está viviendo un crecimiento exponencial. Entonces, yo realmente considero, esto ya bajo mi criterio, que es mucho más fácil llevar un estilo de vida más saludable cuando lo centras en plantas, porque digamos como que estás sustituyendo directamente esta carne por legumbres. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque la carne blanca, vamos a decir, consumida de una forma, pues 3 4 veces por semana, no sea negativa para la salud, pues es neutra. Pero en cambio, si en vez de consumir carne consumes legumbres, las legumbres tienen un efecto protector de la salud y tienen muchos más minerales, más vitaminas y más nutrientes en definitiva. Entonces yo considero que realmente todo lo que reduzcas de carne y lo sustituyas por alimentos, como bien dices, comida real, materia prima, basada en plantas, te va a estar dando beneficios a nivel de salud. Y también considero que, aunque puedan estar un poco sesgados esos estudios porque no existían los ultraprocesados que existían, yo creo que a lo mejor las prevalencias no van a ser tan distintas, pero va a seguir ganando la dieta vegetariana por este factor que te comento. Entonces, yo invito a la gente a hacer justamente eso, a nivel de salud, que se va a mejorar sí o sí. Y a nivel de sostenibilidad, para que te hagas una idea, por ejemplo, estudios realizados en Estados Unidos, un estudio que me encantó, mostró y que si la población de Estados Unidos redujera a la mitad su consumo de carne, estaría ahorrando en emisiones de gases contaminantes lo equivalente a 47 millones y medio de coches. Pues reduciendo a la mitad. Es una barbaridad. Es que realmente a nivel de sostenibilidad hay muchos estudios, ¿no? Y se habla en muchos libros también, que es uno de los principales causantes de gases de efecto invernadero. Y a veces parece un poco paradójico, ¿no? Que no nos lleva hasta ahí, en plan, ¿por qué? Pero claro, la ganadería intensiva, que hay millones y millones y millones de animales concentrados, más toda la producción, las cadenas de producción, etcétera, etcétera, hasta que llega al envase que tenemos ahí en el Mercadona, pues se genera un montón de contaminación. Y luego la cantidad de agua, la cantidad de alimento que necesitan esos animales son cientos y cientos y cientos de hectáreas de cultivo que se podrían aprovechar para nosotros directamente alimentarnos de esas plantas, ¿no? Esta parte yo creo que a nivel de sostenibilidad es súper importante porque a mí me supuso una revelación. Yo pues no entendía muy bien, ¿no? Esto sí que se hablaba y decía, pero tampoco será para tanto. Y cuando empiezas a investigar y dices, es que es una locura, es una barbaridad. Total. De hecho, era el siguiente dato que iba a dar, o sea, que buenísimo que lo saques, porque también lo que se ha demostrado es que producir 1 kilo de proteína de carne de ternera utiliza justamente unos 15.000 litros más de agua que los que utilizaríamos para producir 1 kilo de proteína vegetal. Además,
Esto no sé los datos exactos, ¿vale? Pero sí, seguro que habéis visto alguna infografía o algún estudio por ahí que utiliza como unas 10 veces más suelo, emite unas 20 veces más gases de efecto invernadero, utiliza cantidades desproporcionadas de agua y lo que sí que me acuerdo justamente fue porque me impactó ese dato de los 15.000 litros de agua. También vi un dato que era que si, por ejemplo, un pollo asado lo sustituíamos por una comida vegetariana, estábamos ahorrando entre 2 y 3.000 litros de agua con una comida. Es que es salvaje. Por eso me gusta tanto lo del tema de flexitariano, porque creo que es más, puede tener más adherencia para la gente, ser algo más fácil de llevar. Y con un día que no comamos carne, o en una comida que no comamos carne, como dice Javi, o sea, podemos reducir el impacto ambiental una barbaridad. Salvamos una vida animal. O sea, tiene muchas ventajas y me parece increíble. ¿Tienes algo más que comentar acerca de esto o pasamos a darle caña a todos esos mitos que hay alrededor del veganismo? ¿Qué opinas, Javi? Voy a dar un último dato, porque hemos hablado de salud, de medio ambiente, pero ya sabes que a mí lo que me mueve son los animales. Y este último dato que voy a dar es algo que también suele impactar bastante y va relacionado con el regalo que voy a entregarle a tu comunidad. Y es que, por ejemplo, este es el claro ejemplo de lo que tiene, del poder que tiene una pequeña acción. Si a partir de hoy, de esta semana, reducimos un día a la semana el consumo de productos animales, por ejemplo, con el lunes sin carne, que es una iniciativa que me parece brillante, si aplicamos un lunes sin carne cada semana, al cabo de un año habremos salvado 14 vidas animales. Una barbaridad. Es más, iba a comentar, no quería decir nada porque sabía que lo ibas a sacar, pero te iba a felicitar por esa iniciativa de los lunes sin carne, porque es justo esto lo que estamos hablando. Además, lo podéis echar un vistazo que lo tiene, que lo ha sacado él y lo ha promovido él. Así que darle apoyo a eso porque es una locura. Gracias. Sí, sí, Pues, ¿te parece que metamos caña un poquito a esos típicos, esas típicas dudas, esos típicos mitos que hay acerca de las dietas vegetarianas? por Sobre supuesto. todo de cara a nosotros y de cara a si una persona viene con dudas, ¿no? Oye, al final faltan nutricionistas en el sistema público, es así, y muchas veces nos toca a nosotros como enfermeros, pues orientar a la gente. Y no nos queda otra que actualizarnos. Entonces puede que haya personas que vengan con algunas dudas típicas. Obviamente esto lo ideal es que le ayude un profesional de la nutrición. Aquí tiramos la lanza a ver si os meten más en el sistema público, que es muy necesario. Y para tener unas ideas básicas de esos típicos mitos acerca de la vitamina B12, si nos vamos a ir faltos de proteínas, del hierro, vitamina D, vitamina D, o sea, calcio, etcétera, etcétera. ¿Te parece que toquemos un poquito todas estos mitos para ayudarnos también personal y profesionalmente? Totalmente. De hecho, aprovecho para la gente que estáis en directo, que nos pongáis qué os está pareciendo de momento y cualquier duda que se os pueda ocurrir, ponerla y encantados de resolverla, que vamos a... Yo ahora me someto a examen. Todo lo que queráis voy a intentar responderlo lo mejor que sepa. Y también aprovecho para comentar, antes de empezar con el tema de los mitos y demás, para comentar una noticia que me ha gustado mucho. Yo, por ejemplo, yo vivo en la provincia de Gerona, ¿vale? Y ha habido una noticia que se van a introducir en los centros de atención primaria de Cataluña 50.000 nutricionistas. Entonces, es una noticia muy, muy buena, por lo que, oye, también hay que felicitarlo porque poco a poco vamos a empezar a tener un poco de fuerza en este sector que es muy curioso que somos el único país de la Unión Europea donde no estamos en atención primaria, reconocidos como profesionales de la salud. Entonces, también es para pensárselo. Y igualmente, mientras hay este proceso, yo lo que quiero es que todos los profesionales y todas las profesionales de la enfermería pues sepáis al máximo, porque yo también he trabajado en un hospital y también he visto al final que las condiciones que hay y a nivel alimentario, pues lo atados de manos que están a nivel de presupuestos y demás, pero me las he visto cuando han venido pacientes vegetarianos, veganos, hablando con enfermería, hablando con cocina y es un poco caos. Entonces, todos los pasos intermedios que podamos ahorrar y que os podáis llevar esa información, yo encantadísimo. Pues muchísimas gracias, Javi. Y ponernos un poquito, ¿qué os está pareciendo el directo? ¿Os está gustando? Danos ahí Pleno. unos corazones o algo para hacérnoslo saber. Claro, Jolín, que así nos motivamos un poquillo. Bueno, Javi, pues luego si tienen dudas también vamos a ir resolviendo, que ya las tengo fichadas, más las que me han dejado en esta mañana.
me gustaría empezar por el tema de la proteína. Por ejemplo, normalmente se dice, ¿no?, que a veces hay alimentos, si tenemos una dieta vegetariana, que pueden estar cortos de proteína por el tema de los aminoácidos esenciales, etcétera, etcétera. Y me gustaría que quitases y derribases algunos mitos acerca de esto, ¿no? De cómo completar la proteína, si necesitamos que sea en el mismo plato, en la misma comida, a lo largo del día, todo esto que suele generar bastante controversia, y si realmente puede haber una carencia o no llegar a esos niveles mínimos que necesitamos de proteína diaria. Genial. Voy a responder rápidamente. De hecho, para poder dar una respuesta extensa, para que te hagas una idea también, en Veggie Evoluciona tu alimentación, es este programa, hablo cerca de 1 hora de proteínas y me quedo corto. O sea que realmente es para hablar mucho rato, pero como seguro que en tu comunidad ya hay unas nociones básicas, me puedo ahorrar algunos pasos. En cuanto a proteína vegetal, debemos tener en cuenta a la hora de mirar la calidad dos factores. Uno es el aminograma, para asegurarnos de que sea una proteína completa o ver en qué aminoácidos es limitante esa proteína. Pero aquí ya voy a desmontar el primer mito, y es que se suele decir que las proteínas vegetales son incompletas porque no tienen un aminograma completo, y eso es falso, ya que, por ejemplo, los garbanzos, la soja, algún tipo de alubia o incluso pseudocereales como la quinoa tienen un perfil completo de aminoácidos, es decir, tienen los 9 aminoácidos esenciales. Por lo tanto, ya hay legumbres y demás que lo cumplen. Y luego el segundo factor que hay que mirar es la digestibilidad, es decir, el porcentaje de esa proteína que se acaba absorbiendo. Porque, como bien sabemos, las proteínas vegetales tienen una matriz alimentaria donde hay fibra, antinutrientes y demás. Entonces, eso también hay tablas donde se puede comprobar y ver qué tipo de proteínas tienen una mayor digestibilidad, pero de hecho no supone un problema, ya que simplemente si consumimos una cantidad adecuada de estas proteínas a lo largo del día, que ahí viene el segundo mito, vamos a estar cubriendo las necesidades proteicas y no debe haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque había un mito también que de hecho ya hubieron posicionamientos hace unos cuantos años de las asociaciones de dietética que ya lo desmintieron, pero bueno, se sigue propagando y se decía esto típico de que tienes que combinar fuentes de proteína en la misma comida para poder tener esa proteína completa. Y esto es falso porque, como sabemos, tenemos un pool de aminoácidos, tanto en el hígado como en otros tejidos, que al final lo que nos permiten es que si comemos legumbre al mediodía y merendamos algo con cereal como pan, ya vamos a poder hacer estas proteínas completas y ya vamos a tener exactamente los aminoácidos que necesitamos. Por lo tanto, simplemente hay que asegurarse de que tengamos una ingesta suficiente y de fuentes variadas. Eso sí, es decir, consumir legumbres, cereales, frutos secos, semillas, pero todo el mundo puede llegar a sus necesidades de proteína. Brutal, Javi, buenísimo. Y muy importante lo del pool, ¿no? Que ya quita ese mito, ¿no?, que teníamos A mí, por ejemplo, cuando iba a la carrera, a mí en dietética me lo explicaron. Me dijeron que había que combinar los diferentes aminoácidos en la misma comida. Y luego, claro, formándome por mi cuenta y demás, me di cuenta de que no. Y justo las claves las has tocado todas acerca de esta parte. Luego, por ejemplo, también había a veces no la duda de que cuesta más por el volumen que hay que comer para llegar al mínimo diario de proteína, por ejemplo, o en gente deportista. Y siempre se pone el ejemplo porque me parece, ya me corrige si está mal, que la espinaca, por ejemplo, tiene el aminograma completo, pero claro, que tiene como 3 gramos de proteína por cada 100, entonces es una locura, tendrías que comerte 100 kilos. ¿Qué pasa? Que los que ha comentado Javi, la soja, los garbanzos, la quinoa, al tener el aminograma completo, pues con mucha menos cantidad podemos llegar a una cantidad de proteínas más que suficiente, ¿no? ¿Es así? Totalmente. Al final hay algún tipo de vegetal o incluso algas y demás que tienen unos aminogramas muy buenos, pero no es un despropósito. De hecho, también aquí aprovecho para lanzar un poquito una crítica al contenido que podemos ver en redes sociales, que aunque beneficia el movimiento del veganismo, yo creo que perjudica a la ciencia, entonces no me gusta, que yo a veces veo posts tipo, consigue 80 gramos de proteína con fuentes de proteína, cosas así, o consigue proteína de las nueces o algo así, dices tú, bueno,
Vale, sí, tienen proteína y está guay incluirlas como un extra, pero es que si tienes que satisfacer tus necesidades proteicas de frutos secos o de verduras, no tiene ningún sentido, porque aparte la ingesta calórica se tiraría por las nubes. Entonces, yo siempre digo, la base de la ingesta proteica deben ser las legumbres, sus derivados, que son opciones muy potentes para conseguir esta proteína incluso completa y con unas características similares a las de la carne, y luego usar como complemento los otros alimentos. Brutal. Además, por ejemplo, leía que también la proteína de soja, en plan, en polvo, como consumimos los deportistas y demás, que la absorción, la digestibilidad y el aminograma era totalmente igual o incluso superior al de la carne. Esto era muy curioso y me pareció muy impactante. Sí, tiene un índice de digestibilidad que es de 1, que es el máximo al final, o rondándolo, es muy bueno. Y de hecho, bueno, sí, mejor que la carne es sin duda. Y de lo que se han hecho muchos estudios es de una comparativa entre la proteína o de soja o proteínas mezcladas, que se llama blend, de fuentes vegetales, respecto a la proteína whey, que es la de suero de leche. Y aquí sí que hay un apunte, y es que hay una revisión sistemática que es muy buena, donde se comparó el impacto a nivel de síntesis proteica muscular que tenía consumir un bolo de 30 gramos de proteína de suero de leche respecto a varios casos distintos de fuentes vegetales. Y para ir al grano, las conclusiones nos dijeron que podemos equiparar el impacto a nivel de síntesis proteica muscular, es decir, al final tener una síntesis del músculo igual que si fuera suero de leche, consumiendo, por ejemplo, unos 48 gramos de proteína de guisante o de soja o de fuentes vegetales mezcladas. Entonces, comparándolo con 30 gramos de suero de leche, es decir, añadiendo, en vez de un cacito, si te tomas batido de proteína, en vez de un scoop de proteína de suero de leche, te tomas 1,5 de fuentes o soja o guisante o una fuente vegetal y tienes el mismo impacto, la misma digestibilidad, absorción, o sea que no hay excusa por ahí. Buenísimo. Y ha salido un poquito ahí de soslayo un tema que también he oído mucho como en contra de las dietas de solo vegetales, y son los antinutrientes, ¿no? Como los taninos, los citatos, etcétera, etcétera. Este mito también, ¿cómo le podemos abordar? Y al final hay estrategias, ¿no? Para reducir la cantidad de estos antinutrientes, entre comillas, que básicamente son el cocinado. Ahora los pasarás a describir más en profundidad. ¿Qué les diríamos a esas personas que nos dicen el tema de los antinutrientes? Pues bien, yo en primer lugar diría que no se preocupen en exceso, es decir, a no ser que tengan una patología o una situación especial, yo que sé, un embarazo, lactancia, o estés recuperándote de una cirugía, es decir, que necesites muchísima atención en algunas cosas, tampoco debes preocuparte en exceso, porque se supone que tu dieta va a ser variada en hortalizas, en frutas y que no vas a tener ningún tipo de carencia, aunque hayan esos antinutrientes. Y luego, como bien dices, por ejemplo, en las legumbres, ¿no? Que es donde más se suele criticar estos antinutrientes, técnicas tan simples como hacer un remojo más largo de esas legumbres o cocinarlas un poco más de tiempo. O, por ejemplo, cuando hablamos del hierro, añadir una fuente de vitamina C, como un chorrito de limón o pimiento o brócoli, algo así a esos platos, ya consiguen compensar estos antinutrientes que tenemos. O, por ejemplo, también en las legumbres, esto lleva más tiempo, por ejemplo, el germinado también va muy bien para corregir esos antinutrientes. Al final, remojo incluso de semillas, triturar esas semillas para absorberlas. Pero ya digo, esto no es como para decir, ostras, como no puedo remojar 16 horas las lentejas y las como de bote, me va a faltar de todo. No nos preocupemos. Es decir, yo incluso esto lo tendría más en cuenta. Si hay algún tipo de molestia digestiva causada por estos antinutrientes o por esta fibra, que para estar en el día a día. Ahora, si quieres ir a hacerlo perfecto, pues puedes hacer eso. Remojados más largos, cocinarlo más tiempo. Incluso se dice, pero esto es más por sintomatología, añadir un poco de bicarbonato, pero esto realmente tampoco tiene mucha evidencia detrás a nivel de antinutrientes. O en nutrientes como el hierro, evitar, por ejemplo, el tomar café junto con la comida para que así estos polifenoles, estos taninos no inhiban la absorción del hierro, también va a ir muy bien. Y acompañarlo, pues yo que sé, algo tan simple como un par de kiwis de postre. Ya vamos a tener ahí de sobras. Vitamina C a muerte. Y ya que Total. lo has sacado el tema del hierro, otro de los mitos es que las dietas vegetarianas o veganas podrían producir anemia, ¿no? ¿Ya has tocado ahí alguna cosilla? ¿Es cierto o no es cierto? Pues mira,
ciñéndonos explícitamente a lo que nos dicen los estudios, vemos que la población vegetariana tiene exactamente la misma prevalencia de anemia que la población omnívora. Entonces vemos que realmente el sufrir una anemia o no tiene muchísimas más causas asociadas que la alimentación. Y además es un déficit y un problema endémico. Vemos que hay un grandioso porcentaje, especialmente de mujeres, que sufren anemia o deficiencias de hierro. Entonces, el hecho de que seas vegetariana o no, si tienes tendencia a sufrir anemia o a estar bajito, bajita de hierro, lo que puedes hacer, y es más importante, es incrementar esa ingesta de hierro. Por ejemplo, en mujeres se recomiendan los 18 miligramos al día. Pues al tratarse de una dieta vegetariana, lo aumentaríamos un poquito. No hay un rango concreto, pero lo intentaríamos aumentar, meter más fuentes de hierro, que ya aviso que en el reino vegetal tenemos, desde las legumbres, incluso los cereales integrales, verduras de hoja verde, o sea, tenemos un mogollón de fuentes de hierro. Y entonces ahí sí que cobra importancia el intentar mejorar al máximo su absorción. Y para ya dejarlo ahí bien resumido, debemos por una parte evitar aquello que inhibe su absorción y por otra potenciar aquello que la mejora. ¿Qué la inhibe? Por ejemplo, el chocolate, el té, el café, estos alimentos. ¿Y qué la mejora? Pues principalmente la vitamina C o incluso algún tipo de vinagre, algún tipo cítrico y demás. Eso, si lo combinamos, no deberíamos preocuparnos. Y en caso de que igualmente tengamos una anemia, pues te suplementas con hierro y ya está. ¿Cómo lo harías si no siguieras una dieta vegetariana? Brutal. Bueno, el contenido que nos está regalando Javi está siendo increíble. O sea, se merece un montonazo de corazones porque, ojo, esta información es un montonazo de años de estudio, un montonazo de papers y libros leídos, condensada en minutos. O sea que de corazón, muchísimas gracias. A mí me está sirviendo un montonazo. Y para continuar, otro de los mitos también del déficit, ¿no? Cuando nos vamos a dietas más estrictas, que retiramos el consumo de leche, de queso, etcétera, etcétera, es el tema del calcio, ¿no? Que tanta gente está preocupada por el calcio, que está asociado a bebe leche o vas a tener osteoporosis sí o sí. ¿Es así realmente o no? Bueno, si fuera así, igual yo sería una especie de gelatina sin huesos, pero no, no es así. También fíjate que es que como son los nutrientes más conflictivos, creé, en vez de evoluciona a tu alimentación, un módulo específico de mitos y hablando de hierro, de vitamina D y calcio, hablé de las algas, de la vitamina B12, o sea, al final vemos que se repite y si tú que lo estás viendo te gustaría profundizar un poco más, yo ya ves que al final te entrego todo lo que pueda y más, pero tengo un tiempo limitado. Si de hecho te gustaría aprender más, que sepas que ahí lo puedes hacer, pero sin más. Y yendo con eso, no, no hay que preocuparse por el calcio en una alimentación vegetal. ¿Por qué? Pues por lo mismo que con el hierro, porque tenemos multitud de fuentes. De hecho, aquí hace poquito subí hasta una infografía en mi perfil que la puedes buscar porque no está muy, muy lejos, que puse 9 alimentos con más calcio incluso que la leche. ¿Y qué alimentos encontramos? Pues desde verduras de hoja verde también, las crucíferas, como por ejemplo son el brócoli, la coliflor, la col rizada. Tenemos también algunos frutos secos como las almendras especialmente, o incluso el sésamo. Las semillas de sésamo son muy ricas en calcio, o por ejemplo su formato de pasta o de crema, que es el tahini, que se usa mucho en hummus y otras preparaciones. También tiene mucho calcio y luego incluso muy, muy fácil también con, bueno, legumbres, como por ejemplo los garbanzos, también tiene calcio y derivados como por ejemplo el tofu. Sí que es cierto que con el tofu hay que tener en cuenta que esté hecho con sales de calcio y no hay problema. Y luego, además, por si fuera poco y por si te quieres asegurar, ya las marcas hacen bebidas vegetales fortificadas con calcio que tiene un vaso de bebida vegetal el mismo calcio que un vaso de leche, por lo que no hay motivo para preocuparse. Y vaya, que no, no hay mayor prevalencia de osteoporosis, ni de osteopenia, ni fracturas, no. Bueno, la formación de Javi, ya veis que es una auténtica pasada, es ultra mega completa. Si queréis profundizar en toda esta parte, os animo a preguntarle porque de verdad que merece la pena. Yo sí que quiero añadir un poquito a esto que ha comentado Javi, que muchas veces nos volvemos locos con el calcio y en todo el tema de la absorción, resorción de hueso, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no sé si era así la palabra, pero vamos, la producción y el quitar hueso no solo depende del calcio, sino también mucho de la vitamina C, de la vitamina K, a veces nos preocupamos de tomar suficiente calcio y no movemos el culo del asiento, ¿no? El hecho de la actividad física también es un productor de hueso.
O sea que no todo es el calcio, hay muchos otros factores que entran en juego en este tema. Así que brutal, Javi. Bien, para ir cerrando un poquito el tema de los mitos, yo creo que el más repetido, el caballo de Troya aquí en el mundo veggie, es el tema de la vitamina B12. ¿Qué hacemos? ¿Hay que suplementarse? ¿No hay que suplementarse? Cuéntanos. Sí, suele ser el mito estrella y además la crítica estrella porque efectivamente si sigues una dieta vegetariana de cualquier tipo, debes suplementarte con vitamina B12. Entonces, es una suplementación totalmente segura, es muy económica, no hay un riesgo de toxicidad porque siendo una vitamina hidrosoluble, o sea, aun y ser una vitamina hidrosoluble, podemos tener reservas, pero estas no son tóxicas, no se almacenan en el tejido adiposo, entonces no debemos preocuparnos porque no hay riesgo de toxicidad. Y lo que sí que hay riesgo es que si no te suplementas, agotes esas reservas y puedas sufrir pues, consecuencias como, por ejemplo, una anemia megaloblástica o deterioro del sistema cognitivo. Entonces, ¿cómo nos debemos suplementar? Hay varias formas, de hecho la vitamina B12 la encontramos en formato de cianocobalamina, metilcobalamina, etcétera. Lo que nos dice la evidencia una vez más también, de hecho, como siempre, y ya sin ánimo de sonar repetitivo, hay clases específicas que de hecho incluso si quieres más información me puedes escribir y yo lo que te pueda resolver aparte, encantadísimo estoy. Pues, ¿cómo debemos tomar la vitamina B12? La forma mejor para la población general, ahora pondré un par de excepciones, es tomar cianocobalamina y la dosis realmente más cómoda es de 2.000 microgramos a la semana. Una vez a la semana, 2.000 microgramos. También la puedes tomar 1.000 microgramos 2 veces a la semana o, por ejemplo, una dosis diaria de 100 microgramos, pero realmente pudiendo tomarlo una vez a la semana, no le veo el sentido. ¿En qué formato? Pues bien, lo mejor realmente es que sean o gotas o una cápsula sublingual. Al final seguro que, bueno, vosotros y vosotras vais a saber muchísimo más a nivel de absorción, de fármacos, nutrientes y demás, pero bueno, al final lo que facilita la absorción de la vitamina B12 es el factor intrínseco y al tomarla de forma sublingual se absorbe muchísimo mejor. Entonces, si la cápsula no se digiere bien, la puedes masticar y va a ser un poquito lo mismo. Y si no, a ver, no te preocupes tampoco, pero es lo ideal, ¿vale? Entonces, situaciones excepcionales, ¿vale? Ya para que lo tengas, porque, por ejemplo, en un hospital o en una clínica puede pasar. Pacientes con patología renal, ¿vale? Ahí la cianocobalamina no es la más recomendable, porque puede provocar un poquito de acúmulo de cianuro, entonces la forma más segura en este caso es metilcobalamina. Y pacientes fumadores, lo ideal es combinar cianocobalamina con metilcobalamina, porque cuando una persona es fumadora se reduce mucho y se dificulta la absorción de esta vitamina B12. De hecho, suele haber déficit o niveles inferiores en gente fumadora, en gente mayor de más edad, porque se dificulta esta absorción. Así que tampoco es solo un problema exclusivo de gente vegetariana. Pero esos son un poquito los tips. No sé si me dejo algo. Puedes añadir, Carlos, lo que quieras. Nada, y nosotros estamos acostumbrados porque ¿quién no ha puesto de los que estamos aquí algún que otro Optovite? Es súper frecuente, sobre todo cuando trabajamos en residencias, que tengamos que poner muchos de estos, que al final es para gente que tiene un déficit, ¿no? Y también como curiosidad, he leído en alguna ocasión que el tema de las analíticas de B12, que muchas veces son un poquito engañosas, porque no solo incluye la B12, sino también el ácido fólico, la B9. Entonces, hay veces que nosotros como profesionales miramos las analíticas, vemos que están en rango los valores y realmente sí que hay un déficit, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que todas las personas vegetarianas y veganas se suplementen, incluso aunque se coman huevos y leche. Esto también suele generar mucha duda y es necesario en esos casos también suplementarse. Creo que no te dejas nada y como tip ya de friki de la farma, ¿no? Que tengo el máster en farma y demás, decir que el omeprazol disminuye bastante la absorción de la vitamina B12. Así que cuidadito, sobre todo en personas de más de 50 años, que es muy común tomar el omeprazol, puede producir este déficit. Totalmente, es un muy buen apunte. De hecho, cuando hice la investigación pertinente para la clase, lo vi y la explicación es sencilla, ¿no? Al final, cualquier inhibidor de la bomba de protones o que disminuya incluso la acidez que pueda haber en el estómago, lo que nos va a limitar es esta producción de factor intrínseco y va a alterar por ahí y es muy necesario para la absorción. Y en cuanto a las analíticas,
algo que recomiendo ya de ya para cualquier persona vegetariana vegana o si estando trabajando os viene un paciente de este perfil, es que se mida al menos la homocisteína, porque ese es un valor que ya no es falseable. Al final, una B12 sérica se puede falsear, ya no solo por el ácido fólico, sino si, por ejemplo, la persona, y suele ser frecuente, consume alga espirulina, que contiene análogos de la vitamina B12, va a reflejarse en la analítica que tiene niveles buenos cuando no. Entonces, la homocisteína es un buen indicador y si no, el ácido metilmalónico también. Brutal, Javi. O sea, les vas a dar un regalo al final y la clase esta ya está siendo un regalo para todas las personas que quieran saber de esto porque estás tocando absolutamente todo. De corazón, muchísimas gracias. Yo creo que para acabar, antes de pasar a un poquito a alguna pregunta y a ese regalo que les tienes preparado, una última duda que suele ser frecuente es el tema de si se puede seguir una dieta vegetariana en niños y en personas embarazadas, en mujeres embarazadas. Pues bien, bueno, antes de nada, gracias a ti, Carlos, de verdad que yo estoy disfrutando, me encanta y al final todo lo que pueda suponer concienciar a la gente y ayudar a que este movimiento y este estilo de alimentación se normalice, yo encantadísimo de participar, o sea que, y gracias a las personas que estáis aguantando este ratito, o sea que es un placer también. Y respecto a si una dieta vegetariana es apta en cualquier situación o cualquier etapa del ciclo vital, nos remontamos, tiramos siempre de evidencia científica y esto, ojo, voy a hablar de un posicionamiento, un statement que hizo la Asociación Americana de Dietética ya por 2010, me parece, o sea, hace ya unos cuantos años, y que tras ella se reafirmó la Asociación Canadiense de Dietética, Asociación Británica y cualquier gran entidad de nutrición o dietética del mundo lo ha reafirmado y la frase es clara y rotunda. Y es que una dieta basada en plantas, bien estructurada, es apta y es válida y saludable en cualquier etapa del ciclo vital, incluyendo lactancia, embarazo, niñez, incluso atletas de alto rendimiento e incluso puede tener ciertas ventajas para la salud. Brutal. Y no olvidéis, en esos casos también, la suplementación con B12. Eso sí que es indiscutible. Sí, Habrá que matizar ahí algún poquito con las dosis, sobre todo en embarazadas, pero indiscutible. total. En embarazadas y en niños. También es cierto que no necesitan tanta cantidad de B12, pero sí, sí, para que una dieta vegetariana esté bien pautada, sí o sí tiene que haber ese suplemento. O sea que es innegociable. Genial. Pues por mi parte, Javi, yo son todas las dudas que tenía y las que quería compartir. De corazón, muchísimas gracias. ¿Te parece que pasemos ahora a ver alguna pregunta que nos haya dejado por ahí la gente? También es todo esto es de las que he ido recogiendo esta mañana que me ha escrito la gente. Y si tienes algún mito por ahí, alguna cosilla más que quieras compartir con nosotros, ya sería la hostia. Pero tienes la puerta abierta, o sea que si se te ocurre alguna cosilla más, encantadísimo. Genial, pues dale a las preguntas y cualquier cosa que se me ocurra para añadir, yo encantado. Mira, se me paró por aquí el chat antes que ponía Vanessa Herrera. Una consulta, tengo una duda, sé que están hablando de proteínas, pero la vez pasada leí que los frijoles son carbohidratos. Mm, vale, sí, es un tema interesante. Las legumbres contienen, por una parte, proteína, pero por otra parte, carbohidratos. Entonces, de hecho, hay pocos alimentos que contengan exclusivamente un nutriente. Tenemos alimentos que son ricos en proteína y en carbohidratos, como por ejemplo las legumbres. Tenemos alimentos que son ricos en proteína y grasa, como por ejemplo el huevo o la leche. Y luego sí que es cierto que hay alimentos que son pues más proteicos exclusivamente, como serían carnes, pescados, pero dependiendo del tipo de carne o pescado también va a contener, por ejemplo, bastante grasa. Entonces, lo que son frijoles, que no dejan de ser alubias de aquí en España, sí que contienen carbohidratos, pero contienen suficiente cantidad de proteína también. Brutal. También salió una pregunta respecto al tema de la suplementación que me habían puesto por ahí. Si hace falta tomar alguna suplementación más. Ya hemos comentado de la B12, pero ¿haría falta en algún caso tomar algún otro tipo de suplementación o no? Bien, por norma general, el único suplemento necesario es este de vitamina B12. Ahora, pues hay que individualizar cada caso, evidentemente. Yo por eso invito y animo siempre a hacer analíticas periódicas donde lo podamos ver. ¿Qué es lo que yo suelo ver? Que se necesita más suplementación y ojo, no en gente vegetariana, sino en general. Y es algo que deberíamos testear y más en estos meses, la vitamina D.
La vitamina D es un déficit endémico que nos encontramos en la población, especialmente en los meses de invierno, y como bien has dicho, como un poquito de paso antes, y no lo hemos comentado, está directamente implicada con la absorción del calcio. Por lo tanto, es imprescindible tener unos buenos niveles de vitamina D, que como sabemos, la obtenemos mediante la exposición solar, pero si nos expusiéramos al sol como debemos, no habría los déficits que hay. Por lo tanto, hay que mirar vitamina D, y aquí doy un apunte también para las analíticas, y es que la mejor forma de mirar la vitamina D en una analítica es la 25-hidroxivitamina D, que es el calcidiol, ya que es la forma activa, ya que si miramos únicamente vitamina D sérica también puede dar error. Por lo tanto, hay que mirar esos valores, y si está en un rango inferior, pues en torno a 30 o demás, pues se suplementa. Normalmente la dosis es entre 1000 y 2000 unidades internacionales y ya está. Entonces, esta es la que suelo ver. Un apunte para gente vegetariana o vegana, que existe vitamina D3 que está hecha, por ejemplo, con hongos que han recibido radiación y ultraviolada, vaya, y entonces ya está genial, o incluso de algas. Luego, suplementos que pueda haber visto en gente vegetariana o vegana, es que ya no va a ser por su dieta, sino por su estilo de vida o por su condición. Por ejemplo, un deportista de fuerza que pesa 80 kilos, pues le doy suplemento de proteína, pero como se le daría a alguien que come carne o pescado por un tema de facilidad incluso a nivel digestivo. Entonces, yo pongo mucho énfasis en la B12 y en la D, sobre todo. Qué buena. Pues qué bueno lo del hongo de la D3. Bueno, la vitamina D3 es el colecalciferol. Y yo pensaba que solo era de origen animal, no sabía que la había de hongos también, qué curioso. Sí, Qué buena. Pues creo que no hay más preguntas, Javi. Un auténtico placer, como digo, nuevamente. Os animo a todos a seguirle. Está aportando muchísimo, tiene un propósito increíble, está con unos proyectos que van a llegar súper, súper lejos y que están ayudando a muchísima gente. Así que os invito a seguirle. Si alguien está muy interesado en sus formaciones, pues ya habéis visto que es todo oro, así que os animo también a preguntarle. Y nada, Javi, todo tuyo. nada, oye, de verdad que un millón de gracias a ti por haberme traído aquí. Me hizo muchísima ilusión cuando me lo comentaste, porque, bueno, ya sabes que me encanta cualquier rato que pueda hablar contigo. Yo aprendo muchísimo de ti, y te lo digo de verdad que me siento muy afortunado de tenerte como ya como amigo, que esto es increíble. Entonces, gracias a ti, gracias a todas las personas. Como agradecimiento mío también, como os dije al principio, tenéis un regalo que es justamente una guía que preparé de unas 25 páginas donde explico exactamente cómo aplicar el lunes sin carne, qué es la historia, cómo hacer una transición, y ya incluso para quien quiera ir más allá, pues están mis formaciones, pero de verdad que con esa guía, con lo que comparto en redes, si os gusta y os interesa el tema, tenéis un montonazo. Os voy a poner el link por aquí, si no, te lo daré a ti, Carlos, que lo pongas en una historia, alguna cosita, la podéis descargar totalmente gratis, yo encantadísimo. Y nada, simplemente decir que, como habéis visto, una alimentación vegetariana vegana es totalmente posible, que al final lo que tenemos que intentar siempre es sumar, no ponernos a la defensiva, y que si de algo no conocemos, simplemente pues buscar información, ya que hoy en día en Internet tenemos un montón, ya sea conmigo, con cualquier persona, pero eso nos hace mejores profesionales. A mí me encanta aprender de muchísimos ámbitos que no son exclusivamente de nutrición, y yo era algo que al principio no pensaba, o incluso decía, bueno, eso, pues un enfermero, un médico, ¿por qué debería hacer esto si es mi trabajo? Pues oye, porque el trabajo es multidisciplinar, y cuanto más sepamos todos de todo, mejor vamos a trabajar. Así que oye, de verdad también te animo a ti que nos estás viendo, si resuena en ti y te gustaría aprender más de nutrición, fórmate, porque a día de hoy sois los profesionales que estáis en atención primaria tratando estas cosas, por lo que ya es una responsabilidad, ¿no? Más que un interés, y vaya, que hacéis mucho bien. Yo de verdad admiro vuestra labor. El poco tiempo que estuve en el hospital, flipé en colores de todas las funciones que tenéis, porque es increíble. O sea, y desde aquí mando un mensaje incluso de admiración a todo el gremio de la enfermería, porque es brillante. E incluso considero que está infravalorado, porque bueno, yo flipé en colores. O sea que me encanta también que si has llegado hasta este punto del vídeo, sea que has dedicado una hora de tu tiempo en aprender con dos apasionados de lo suyo. O sea que bueno, de verdad que gracias a todo el mundo por este ratito. Pues os animo a todos a ir a ese lunes sin carne por todo lo que ha comentado Javi, por la sostenibilidad que representa para todos con un gesto muy facilito.
por ese propósito de salvar vidas animales y ya solamente por salud y no comer ese exceso de carne que comemos prácticamente carne, lácteos y huevos en todas las comidas del día. De verdad, ha sido un auténtico placer, enriquecedor a muerte. He aprendido muchísimo, pero exageradamente mucho. Creo que hay un montonazo de pepitas de oro y os recomiendo encarecidamente que sigáis a Javi. Va a hacer dentro de poquito también algunas masterclass gratis explicando cómo iniciarte en el mundo del veganismo, cómo iniciar tu menú vegano. O sea, es una puta barbaridad. Así que os animo a seguirle, apuntaros a sus clases para formaros en más profundidad en todo esto tanto si queréis a nivel personal como si queréis para saber más en vuestras consultas y con vuestros pacientes. Y os animo a descargaros ahí ese lunes y carne que os ha puesto Javi por el chat. Ya os digo, si hace falta, me lo pedís a mí y yo os hago llegar el link, ¿vale? Que ya le tengo de Javi y os le puedo hacer llegar. De todas formas, lo tiene ahí en su perfil también, así que os animo a echarle un vistacillo. Y ponernos un poquito, ¿os ha molado? ¿Os ha gustado? Darnos ahí unos corazones finales, ¿no? Para saberlo. Ponernos por ahí, incluso si lo estás viendo indefinido, un comentario de qué te ha parecido, estaremos leyéndolo, o incluso alguna duda que hayas tenido y encantadísimos de responder y seguir aportando por ahí. Genial. Pues Javi, nada, me dirijo a ti directamente, de corazón, muchísimas gracias. Como digo, he aprendido muchísimo, creo que se llevan un valor increíble. Condensar tanta información en tan poquito tiempo solo lo pueden hacer los mejores y eso es lo que eres tú. Así que de verdad muchas gracias, me siento muy agradecido. Y también gracias a todas las personas que habéis dedicado vuestro tiempo en seguir formando, en seguir mejorando, en seguir dando una mejor atención a las personas que tenemos delante y a nosotros mismos, ¿no? Que al final también somos pacientes. Así que de corazón, gracias a ti, Javi, y a todos los que estáis por aquí. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.